Hola, soy Adrián Bolaños y les daré un tutorial de cómo hacer una PCB profesional como esta. Primero, les mostraré cómo usar el software Autodesk Eagle, que es el que yo uso para diseñarlas. En este software les enseñaré a hacer el esquemático y después cómo acomodar todos los elementos de esta forma. Después de esto, les enseñaré cómo usar la página PCBWay, que es una empresa china donde podemos mandar nuestros diseños para que nos los hagan profesionalmente. Aquí tenemos la pantalla principal de Eagle. Para empezar a diseñar una PCB, le damos a File, a New y podemos darle a Project, que abre un proyecto en la carpeta predeterminada de proyectos, o darle Schematic. Yo lo que hago es darle Schematic. Después guardo en este icono, en la ubicación que quiera de mi computadora. Antes de empezar a mostrarles cómo poner las partes, es decir, las resistencias, los capacitores, cualquier componente como bornes, clemas, incluso arduinos o microcontroladores, les enseñaré cómo funciona la interfaz de Eagle. Antes de enseñarles cómo colocar componentes en el esquemático, les mostraré cómo funciona la interfaz de Eagle. Para eso, usaré este circuito de ejemplo que tengo aquí. Este esquemático que ven aquí es el esquemático de esta PCB. Entonces, Eagle tiene ciertas particularidades en el caso del cursor. Siempre que abrimos Eagle, pues empezamos con esta opción que dice Group. Estas otras son otras operaciones que podemos hacer. Con Group lo que hacemos es agrupar de esta forma o también lo podemos hacer de la siguiente manera. Si ven aquí en la esquina, viene un texto de qué podemos hacer con la opción de Group. Lo que hacemos es que podemos trazar polígonos con con el clic izquierdo. Hacemos esto y para cerrarlo le damos al clic derecho y selecciona solo lo que está dentro de ese polígono. Una vez que tenemos algo seleccionado, podemos hacer varias operaciones con esto. Podemos arrastrarlo de esta forma, pero también podemos irnos a la opción de Move, darle clic derecho, Move Group, y ya lo podemos arrastrar sin estar manteniendo el clic presionado. Ahorita la selección sigue guardada en Eagle, entonces podemos irnos a Copy, le damos de nuevo Copy Group y nos copia lo que tenemos. Le podemos dar a Paste y nos pega lo que ya teníamos guardado. Podemos ir a Delete y de nuevo Delete Group, nos borra todo. También podríamos usar la opción de Change. Este no se los voy a enseñar ahorita, se los voy a enseñar en la parte de Board, porque ahí es donde más se usa. Y esas son las opciones básicas. También algo importante son las nets, que son todos los cables que tenemos aquí. Estos están de color verde. También tenemos la opción de label para poder ponerle que aparezcan estas etiquetas de nombre de cada cable. Esta instrucción de name y value es para darle nombre a las nets, que esto del nombre es importante porque podemos definir las net clases que nos dan las características de cada pista. Esto es importante para cuando estemos ya diseñando la tablilla. Podemos poner el grosor, la distancia mínima entre las pistas, entre otras. Y pues también tenemos otras cosas como texto, podemos poner figuras y podemos poner cotas. Después, para pasar a la parte de board, si nos vamos a un esquemático nuevo como este y le damos a board, nos va a aparecer esto. Como todavía no existe un archivo .brd, nos va a pedir que si lo creamos, le damos que sí. Y así es como nos aparece la interfaz para crear el board. De nuevo, vemos que todos los comandos son muy similares. Tenemos aquí el de añadir partes,
Aquí en vez de nets, em, las pistas que usamos se llaman airwires, pero funcionan pero una vez que trazamos nuestra net en el esquemático, vamos a tener una indicación de qué componente va con qué dentro del board. Bueno, en el board algo importante son las capas. En una PCB sencilla podemos tener una sola capa. Es decir, podemos tener las pistas solo en la parte de abajo. Generalmente, si es una PCB sencilla, las pistas solo se dejan en la parte de abajo. Pero en una PCB más complicada, que requiera que haya pistas más largas o por el espacio, podemos tener pistas en ambas caras. Y lo que pasa en este caso es que las pistas tienen que interconectarse. Una PCB así no es fácil de hacerla de forma casera, por eso es importante mandarla a hacer así. Esta, por ejemplo, se ve que de este lado tiene pistas. Aquí vemos, por ejemplo, estas gruesas. Y luego de este lado tiene otras pistas. Estas se interconectan entre sí. O unas empiezan y terminan solo de un lado. Lo podemos ver en esta. En esta PCB, que es la misma que tengo aquí, vemos que hay unas pistas de color rojo y unas pistas de color azul. Las azules son las del bottom y las rojas son las del top. Aparte de estas dos capas, que estas son las más importantes, tenemos la capa de pads, que las pads son todos los circulitos donde nosotros podemos soldar. Tenemos las vías, que las vías son las interconexiones, son unos agujeritos que hacen en tu PCB que interconectan una pista de bottom con una pista de top. También tenemos otras capas de simplemente para indicar cosas. Por ejemplo, T-place y B-place son estas líneas blancas que indican la forma de los componentes que aquí están impresas también con serigrafía. Podemos poner texto, tenemos la capa de dimensión que nos da el tamaño de nuestra placa y que también se usa para las cotas que podemos poner. Tenemos algunas capas de restricción por si queremos restringir algún componente para que no haya pistas en top o en bottom, entre muchas otras. Tenemos también la capa de drills que hace referencia a los agujeros y muchas otras. En este tutorial solo les mostraré cómo usar la de top y bottom y dimension y ya, que son las importantes para un diseño relativamente sencillo de dos capas. Ya conociendo la interfaz de Eagle, podemos comenzar a añadir partes en el esquemático. Los pasos para hacer una PCB es diseñar el esquemático, después diseñar el board, es decir, acomodar los componentes de acuerdo a darle el tamaño al board, acomodarlos y luego de esto ya empezar a dibujar las pistas. Así que comenzamos con el esquemático.